Domingo 3 de agosto del 2025. Bueno, hoy día toca fondito, día largo, rodaje largo. La verdad que yo había pensado salir en solitario, no tenía muy clara la ruta, pero pensaba hacer un cancay o algo por ahí, pero me acordé que había quedado con los muchachos en hacer una rodada por el cumpleaños de Moisés y la verdad es que me había olvidado. Menos mal que me desperté más o menos a la misma hora y ya en ese momento recién me acordé y dije, uy, tenía la rodada. Entonces, bueno, al final me fui al punto de encuentro, el Grifo Armendáriz. Bueno, ahí me encontré con los muchachos y empezamos a rodar. La idea era ir hasta San Bartolo, pero bueno, yo dije, o sea, en la carretera ya el ritmo va a subir, entonces ya yo me abro nomás, que es lo que suelo hacer. Entonces, llegamos, no me acuerdo hasta qué punto, más o menos hasta Conchán, creo, en Conchán, bueno, antes de Conchán, y ahí ya simplemente me abrí y ya me fui por otra ruta yo en solitario nomás. Le dije a los chicos que se vayan nomás porque ya el ritmo era muy alto. Aquí apliqué la regla que le escuché el otro día al ciclista Jack Hay. Hace poco estaba escuchando justo un podcast donde Jack Hay, que es un ciclista australiano que ahorita está en el Bahrein, que mucho tiempo estuvo en el Orica Greenish, pero en el Bahrein está hace varios años, inclusive ha hecho podio en la Vuelta, si no me equivoco, hace como 3, 4 años creo que hizo podio en la Vuelta. Pero yo me acuerdo que escuché una entrevista a Jack Hay y me gustó por la forma en cómo comentaba sobre el entrenamiento, qué cosas hacían, y una de las preguntas que le hizo el entrevistador era de lo típico, ¿no? Le decía, a ver, y cuando tú sales a rodar zona 2 o cuando haces tu rodaje aeróbico extensivo, tu fondito, tu día largo, ¿cómo te guías? O sea, ¿a cuántas pulsaciones vas? ¿A cuánta potencia? Entonces a mí me dio un poco de risa, o me hizo gracia, mejor dicho, lo que dijo Jack Hay, y dijo, no, yo no miro ninguno de esos valores. O sea, yo lo único que debo considerar para un rodaje largo es que sea disfrutable. Eso es lo único que a mí me sirve como guía. Esa es la respuesta de Jack Hay. Entonces, claro, después profundiza un poco más y dice que, no, pues, o sea, el rodaje largo aeróbico es un rodaje donde en realidad lo único que importa es que tus sensaciones sean de comodidad, de disfrutarlo, porque de esa manera te aseguras que la intensidad es baja, ¿no? Es la intensidad adecuada para un fondo. Entonces el entrevistador le pregunta, ¿no? Y le dice, ya, pero entonces más o menos en cuántos vatios te mueves tú cuando sales a fondear. Y Jack Hay le dice, bueno, más o menos mis fonditos salen a 220 vatios más o menos. Entonces 220 vatios para alguien que tiene un FTP de 400, pues obviamente es baja intensidad, ¿no? Es muy, muy suave. Ahora, ¿qué pasa en el mundo amateur? Pasa todo lo contrario, ¿no? O sea, en el mundo amateur los chicos salen a fondear a ritmos por encima todavía de lo que hace un profesional. Claro, estoy exagerando un poquito, ¿no? O sea, no es exactamente así, pero en el concepto que tenemos de rodaje largo aeróbico es completamente distinto a lo que hace un profesional. Un profesional sí rueda bastante cómodo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que hoy día yo me acordé de eso y dije, no, yo voy a aplicar la regla, el protocolo de Jack Hay, y día largo, fondito, tiene que ser disfrutable. Entonces en la carretera, cuando ya los chicos se ponen a 40, 45 de media, cuando veo mi potencia, que yo estoy ya en más de 200 vatios a rueda, entonces no tiene sentido. Entonces por eso yo agarro y me voy al costado y ya sigo con mi rodaje tranquilo. Entonces dije, bueno, me salgo por San Pedro, me metí por San Pedro, me di la vuelta, ya me fui por toda la avenida de Manuel Valle, de ahí Poblet, y de ahí ya me fui de frente hasta Cieneguilla. Cuando llegué a Cieneguilla dije, ¿ya me doy la vuelta o me voy hasta Cancay? Al final dije, no, me voy a Cancay nomás, porque hace tiempo que no voy a Cancay. Y dije, bueno, va a salir un poquito largo el rodaje, pero como lo estoy haciendo así bastante cómodo, y ni siquiera estaba mirando potencia. El día de hoy solamente dije, voy a ver pulsaciones súper bajas, 120 más o menos en mi caso, es ir bastante bajo, y me guiaba de eso nada más. Es otra pregunta que siempre me hacen algunos pupilos y algunos amigos en general, ¿no? Con un día largo, en el fondo, ¿qué hay que mirar más? ¿La potencia, las pulsaciones? Yo digo que las dos cosas, pero, o sea, podemos jugar con ambas variables. Cuando uno recién está aprendiendo a usar su potenciómetro, yo sí le pediría que haga ciertos tramos a una potencia específica, más que nada para que aprenda a identificar cómo se siente uno a cierto wattaje, al wattaje que corresponde más o menos a nuestra zona 2, a nuestro rodaje aeróbico. Pero después uno, cuando ya entiende bien eso, yo diría, un día largo no es necesario estar mirando la potencia todo el día, o sea, con las pulsaciones es suficiente. Uno ve más o menos dónde está su primer umbral en pulsaciones, rodar ahí un poquito por debajo de eso y suficiente, ¿no? Entonces en mi caso yo diría que 120, 125 pulsaciones es un rodaje muy, muy fácil, muy cómodo. Y si yo salgo un día a rodar a,
no sé, 4, 5, 6 horas a baja intensidad, a mí me basta con ver las pulsaciones y ya está. Hace una semana salí a Aspitia y ese sí fue un fondo distinto. Ese fue un fondo que yo tuve la intención de no ir fácil, sino ir, digamos, en una zona 2 alta. Y ahí sí me guié un poco más de vatios. Ahí saqué un promedio como de 160 más o menos vatios. Entonces las pulsaciones fueron un poquito más altas, pero todavía, pues, digamos, dentro de lo que sería un rodaje aeróbico alto. Pero para un rodaje un poco más libre, sin ningún objetivo en particular, entonces ver pulsaciones es suficiente. Y esto me hizo también recordar un poco, hace unos días el televidente Dieter me escribió un comentario en el YouTube acá, o no, creo que fue en el Strava me dijo, ¿no? Porque coincidimos en el rodaje de milimétrica de hace unas 3 semanas, que fue un día feriado, me acuerdo. Como era feriado, el miércoles, en vez de hacer lo típico de ir a La Molina, los líderes del pelotón milimétrico dijeron, no, vamos a hacer una vuelta olímpica, un rodaje más largo aprovechando el feriado. Entonces ese día fue más o menos como este día, ¿no? Entonces fuimos por Guaylas, creo, llegamos a la carretera, nos metimos por la Panamericana Antigua, ya el grupo empezó a ir cada vez más rápido y llegamos a las ruinas de Pachacamac, que hay un repecho, y ya la potencia subió 200 vatios más o menos, sin exagerar, y en ese rato ya yo me abrí nomás. Me abrí, fui a mi ritmo y ya más adelante fui adelantando a algunos chicos que, bueno, yo no sabía si eran del pelotón o no, pero uno de ellos era Dieter, pues. Entonces él me lo hizo saber en un comentario de YouTube. Pero la cosa es que después me preguntó y me dijo que él trató de seguir al pelotón hasta cierto punto y de ahí se descolgó, ¿no? Porque ya el ritmo era muy alto y me preguntaba, ¿pero qué consejo, qué sugerencia para poder aguantar el ritmo del pelotón? Entonces yo le di una respuesta que después me quedé pensando y dije que creo que no he sido muy claro en lo que le respondí, ¿no? Lo que le respondí es, en resumen, le dije que el ritmo del pelotón no tiene por qué ser una referencia ni ningún objetivo en particular. Entonces quería aprovechar ahorita que me acabo de acordar ese tema para quizás explayarme un poquito más. O sea, lo que le quería decir a Dieter es que yo entiendo su pregunta de fondo. Su pregunta de fondo es, a ver, yo estuve en este pelotón y no aguanté el ritmo, ¿y qué debo hacer para poder aguantar el ritmo? Entonces, en realidad, ¿qué hay que hacer? Si uno no aguanta el ritmo de un pelotón, entonces hay que entrenar un poco más. Ahora, eso tampoco te asegura que uno pueda, pues, aguantar el ritmo de un pelotón determinado. Y de aquí ya tenemos que estar en detalles, ¿no? O sea, aguantar el ritmo de toda la rodada con el pelotón en cabeza, eso, o sea, para hacer eso hay que ser como los mejores del pelotón, o sea, hay que tener un FTP alto, ¿no? De 4 vatios kilo, digamos, para redondear. Entonces, querer aguantar el ritmo del pelotón en toda la rodada no es muy realista para la mayoría de gente. Eso en primer lugar. Ahora, ¿qué es lo que uno debe hacer si quiere intentar aguantar el ritmo del pelotón, al menos gran parte de él? Lo que debe hacer es, pues, entrenar. Obviamente, entrenar de manera organizada. ¿Por qué? Porque entrenar, pues, es hacer cosas específicas. Si uno quiere mejorar, tiene que hacer cosas específicas, pero curiosamente, una de esas cosas que debe hacer es no ir a un pelotón, o por lo menos limitar su participación en pelotones a ciertos días en particular, algún día que querramos que sea más exigente del usual. Pero en general lo que habría que hacer es alejarse del pelotón. ¿Pero por qué alejarse del pelotón? Porque el rodaje en pelotón siempre va a ser a un ritmo variable. Va a haber mucha diferencia de intensidades entre el rodaje en el llano y en el repecho. Esa es la forma de rodar que se tiene acá. Entonces, y si llegamos a alguna escalada, entonces los chicos que van adelante van a ir siempre al mejor ritmo que puedan en ese día. Y eso obliga a los demás, o al menos yo creo que lo que pasa en la mente de los que están dentro del pelotón es que todos quieren seguir hasta donde puedan, a los primeros, y todo el mundo va a su mejor ritmo. Entonces, ese tipo de rodajes como entretenimiento están bien, pero como entrenamiento no siempre van a ser lo mejor. Entonces, por eso lo que le decía a Dieter es que lo que pasa en el pelotón, el rodaje en el pelotón, en realidad no tiene por qué ser una referencia ni un objetivo en sí. Si uno quiere mejorar, tiene que entrenar. Si uno tiene que entrenar, tiene que hacer cosas específicas. Y entre esas cosas específicas está evitar los pelotones por un tiempo al menos, porque en el pelotón no se va a poder desarrollar las capacidades que uno necesita para progresar. Quizás al inicio sí, ir a rodajes de grupo, al inicio a uno lo va a hacer progresar simplemente porque hay un nuevo estímulo, ¿no? Pero una vez que uno supera esa etapa ya necesita algo más. Entonces, en general, los pelotones aquí en nuestra comunidad son todos iguales siempre. Siempre se va rápido, siempre la intensidad va increyendo. En los repechos suben 200 vatios más. Cuando llegan las escaladas se van al límite. Entonces, si uno basa su entrenamiento solamente en los pelotones,
va a estar bastante limitado, pues va a llegar hasta cierto punto y de ahí no va a haber cómo progresar más. Entonces, bueno, eso es lo que le dije a Dieter. Bueno, entonces si quiere entrenar, habría que tomar ciertas acciones, que son justo las que dije. Bueno, pero ahora cambiando un poquito de tema, el día de hoy yo quería hablar del Tour de France femenino que acaba de terminar, que ya lo vi, pues o sea, llegué a la casa y me puse a ver la etapa en diferido, la última etapa. Y la verdad que es un tour que me ha gustado. No voy a hacer una descripción de las etapas, porque bueno, eso ya lo vimos cada día, pero el tour en general me ha gustado. Es un acierto, creo, de los organizadores que hagan el diseño de las etapas así como las han hecho, al ser una carrera corta de 9 días. Las 7 primeras etapas han sido etapas de no mucha dificultad en cuanto a montaña, y por eso es que la general se ha mantenido con cierta expectativa por 4 o 5 corredoras que tenían la posibilidad de ser las campeonas, y las 2 últimas etapas han sido donde había más montaña, la montaña de verdad, como sobre todo lo que hubo ayer, que hubo un final en alto en el Col de la Madeleine, que también estuvo en el Tour masculino. El Col de la Madeleine es una escalada de 18 kilómetros al 8%, es una cosa brutal. Yo creo que en los tours anteriores de chicas, creo que no habían puesto escaladas así tan largas, tan fuertes. Entonces, el día de ayer pusieron esa escalada y ahí es donde realmente ya se vio la diferencia que había entre las contendientes. Entonces, Demi Vollering era pues la favorita, creo yo. Es la nueva contratación del FDJ, que es un nuevo equipo. Es una contratación que, según entiendo, ha sido la más importante de los últimos años en el ciclismo femenino. El monto del contrato es súper alto, ya casi como el de los chicos. Bueno, no como el mejor de los chicos, obviamente, porque el contrato de Tadej son como 6 millones, creo, de dólares. Es el que más gana. Pero en el caso de las chicas, creo que el de Demi Vollering era de 1 millón más o menos. O sea, ninguna chica había llegado a ese nivel de ingreso. Pero la cosa es que ella era pues la candidata firme para ganar el Tour este año, ya que el año pasado lo perdió, ¿no? Pero la verdad es que yo pensé que sí tenía chances de hacerlo, pero por lo que vimos ayer, la verdad es que estaba bastante lejos, ¿no? Ahora, ayer lo que pasó fue que en la última escalada, que era el final en alto en el Col de la Madeleine, la que se fue por delante fue esta chica Sara Gigante del AG Insurance. Y la única que pudo aguantar el ritmo de ella fue Pauline Ferrand-Prévot, ¿no? Que es la candidata o la líder del Visma Lease a Bike. Entonces, las dos se fueron, pero después de un rato ya Pauline se fue por delante y las que estaban persiguiendo, que eran el resto de las chicas de la general, las favoritas, la verdad que no pudieron cerrar ese hueco nunca y más bien Pauline les metió una minutada. Entonces para mí eso sí ha sido sorpresa, creo que es sorpresa para todo el mundo. Pero es una sorpresa media, ¿no? ¿Sorpresa por qué? Porque Pauline viene de no hacer ciclismo de ruta hace como 10 años, ¿no? Ahora ella es una fuera de serie, ha ganado el arcoíris en ciclismo de ruta, en el mountain bike, ha ganado las Olimpiadas también, las últimas que hubo en París. Ha ganado ciclocross, o sea, es campeona en todas las modalidades, ¿no? Entonces es una fuera de serie, eso es cierto. Pero que llegue después de 10 años a la ruta y que de pronto le meta una minutada pues a las que son las dominadoras de esta disciplina en la actualidad, como Demi Vollering y como Kasia Niewiadoma. O sea, sí creo que es una sorpresa, ¿no? O sea, meterle 3 minutos a Demi Vollering es brutal. Ahora, ¿qué puede haber pasado? Sí, pues, o sea, que de repente el ciclismo femenino todavía sigue siendo un poquito dispar en cuanto a nivel. Que ya pensamos que el año pasado ya la cosa está más pareja, pero llega una persona nueva y le mete una minutada al resto. Entonces, claro, todavía puede ser que haya diferencias. Los números de potencia de Pauline Ferrand-Prévot tampoco es que sean tan espectaculares. O sea, no son nada que no se haya visto antes. Creo que ella subió Madeleine en 1 hora 4 minutos, 1 hora 5, 1 hora 4 a 5 vatios kilo aprox. Ella como es ligerita, eso deben ser 250 vatios más o menos. Pero Demi Vollering ha tenido performances así o mejores, ¿no? Claro que en puertos un poco más cortos. Entonces aquí el punto clave ha sido que esa escalada era bien larga y le favoreció a Pauline Ferrand-Prévot. Entonces, además, ella es mucho más ligera. O sea, ella debe pesar 50 kilos versus los 57, 58 quizás de Demi, ¿no? Entonces, en una escalada súper larga, ahí el más ligero tiene una ventaja, siempre y cuando obviamente tenga ese nivel también, ¿no? Entonces yo creo que le ha favorecido eso a Pauline. Entonces ayer le metió la minuta y en la etapa de hoy, la verdad es que, claro, no podían sacarla de rueda a ella. Y más bien, en el último repecho, ya muy cerca de meta, creo que a 5 kilómetros de meta, ella fue la que
hizo un contraataque, porque primero atacó Demi, ya hizo su apuesta final para tratar de recortar un poco, pero al final Paulín hizo un contraataque así brutal y las dejó clavas así como si fuera Tadej, más o menos daba la misma impresión, ¿no? Y se fue por delante, y además el camino hasta meta era un falso llano, y atrás, a pesar que eran 3 o 4, no pudieron alcanzarlo. Y al final Paulín Ferrand-Prévot ha tenido 2 etapas, las 2 últimas las ha ganado ella, y las 2 con exhibición. O sea que ha sido increíble. La verdad que me ha gustado mucho el Tour, ha estado interesante, creo. El del año pasado fue mucho más emocionante por cómo se definió la general. En un solo día hubo 2 horas de expectación por ver quién podía recortar a quién, y al final se lo llevó Kasia. Pero este año creo que ha sido más contundente lo que hizo Paulín Ferrand-Prévot. Entonces, bien por Paulín, ya en París-Roubaix ya hizo su exhibición, ganó muy bien y ahora se lleva el Tour. Entonces vamos a ver hasta dónde llega pues esta chica. Bueno, eso fue el rodaje de hoy. La verdad salió bastante bien, creo que un poquito más de 5 horas, bastante largo, pero como la intensidad fue baja ahí como se ve en pantallas, intensidad relativa a 0.64. Ese es el dato que creo que todo ciclista debería ver siempre. Cada vez que sale a fondear debería ver su intensidad relativa, ¿no? Si uno sale a fondear rodaje aeróbico y le sale más de 70, es muy duro, ¿no? Obviamente. Pero bueno, el día de hoy al final obtuve lo que quise, un rodaje tranquilo, y ahora sí pues a la casa y a descansar.